observamos que existen oportunidades en la cultura, el turismo, la gastronomía y la tecnología. Por eso, en estos años de experiencia, hemos desarrollado un método de trabajo que ayuda a fortalecer el valor de los emprendimientos culturales e insertarlos en la economía naranja. El Grupo Pospin es una empresa de ingeniería financiera que se enfoca en el valor de las ideas y los procesos, aplicando metodologías de alto valor agregado como Seis Sigma e ideación creativa, análisis de riesgos y valoración empresarial, entendiendo el valor en sus aspectos tangibles, intangibles y creativos, análisis y planeación financiera y contable, y la implementación de la economía circular para potenciar la innovación y creatividad en sus entornos productivos. Con nosotros podrá encontrar soluciones ajustadas a sus necesidades de emprendimiento. Agende su asesoría en www.grupopospin.com o llámenos al 321-636-9640. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo Jueves Cultural de la SAI en este 2024. Damos un agradecimiento muy especial al Grupo Pospin. Gracias por unirse a este proyecto. Mi nombre es Carolina Madrid y me place contarles que hoy nos acompaña el ingeniero Francisco Restrepo Gallego, quien nos hablará en su conferencia titulada El Antiguo Egipto, 30 siglos de historia, arquitectura e ingeniería, parte 1. Francisco Restrepo es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, es máster en ciencias en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y doctor en ingeniería honoris causa. Actualmente es socio honorario y miembro de la Junta Directiva de la SAI. Ingeniero, es un gusto tenerlo hoy en este Jueves Cultural. Bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente agradezco a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos por la invitación a su Jueves Cultural. Hoy vamos a hablar del Antiguo Egipto, desde la perspectiva histórica en arquitectura e ingeniería. Acostumbro arrancar estas charlas agradeciendo, decía Aristóteles, el famoso filósofo del siglo IV a.C., de que el agradecimiento humano envejece, es decir, se va olvidando en el tiempo lo que civilizaciones anteriores, individuos y sociedades han aportado de alguna manera a lo que hoy se tiene en este mundo de la sociedad occidental. Tuve la fortuna, y por eso hago esta remembranza, del doctor Juan Fernando Vélez Restrepo, ilustre maestro de Historia de la Arquitectura Antigua en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, aquí en Medellín. Tuve pues la fortuna y autorización de este profesor emérito de invitarme a su curso sobre arquitectura antigua en el Egipto faraónico. Disfruté mucho de su curso y posteriormente complementé esta formación en el Antiguo Egipto en la Facultad de Lenguas y Lingüística de la Universidad de Georgetown, jesuita, en la capital de los Estados Unidos. Por allá en junio de 1971 tomé un curso sobre lenguas semíticas y culturas del Mediano Oriente durante el final de ese periodo o término de primavera. Buena parte de mi afición en años posteriores al tema de la antigua civilización de Egipto se debió precisamente a ese paso por la Universidad de Georgetown. Vamos a dividir estos jueves culturales en dos partes. La primera parte toca el tema del nacimiento de la civilización egipcia en esa esquina de África, con costa en el Mediterráneo. Y llegaremos hasta la cima de ese imperio que duró 3.000 años en total. Esa será nuestra primera parte. La segunda parte será a partir de ese corte con el faraón Ramsés II hasta el fin del imperio egipcio con la reina Cleopatra VII o séptima, y con ello el fin de Egipto como una cultura independiente
muy importante para la civilización occidental. Ahí pues ocurrió el fenómeno de la contraposición del Imperio Romano contra el Imperio colonial, muy pequeño por cierto, de Egipto en comparación al Imperio Romano, y obviamente la extinción de esa civilización. ¿De dónde viene la palabra actual Egipto? Entre los expertos hay una serie de aportes. Los egipcios utilizaron una escritura llamada jeroglífica, es decir, a través de dibujos, relacionado cada símbolo a sonidos fonéticos. El antiguo Egipto en su tiempo se llamaba Kemet, que significa país de la Tierra Negra, por el fenómeno de las inundaciones periódicas del río Nilo en sus orillas, ya que Egipto era prácticamente un desierto, salvo la zona cultivable en sus dos orillas del río Nilo. Luego viene el paso del pueblo de Israel por el antiguo Egipto, unos 400 años, que terminó esa peregrinaje y servidumbre en Egipto con el Éxodo. Y los israelitas llamaban a Egipto Mitzraim. Luego viene la presencia griega en la última dinastía reinante en Egipto de los famosos monarcas derivados de la figura del general Ptolomeo, que fue uno de los beneficiados por la sucesión de Alejandro Magno a su muerte. Él escogió precisamente la provincia de Egipto. Y ahí viene la transcripción al griego Aegyptus. Luego los romanos la asimilaron con la fonética de Egyptus, y ahí viene pues la palabra Egipto, aplicable para tiempos modernos a ese país, en esa esquina superior derecha del continente africano y con costa en el mar Mediterráneo. Esta es una foto satelital donde se ve a la izquierda que se marca el norte del planeta, y vemos allí una zona oscura que corresponde al delta del Nilo y el cauce del río Nilo con unos pedazos de tierra cultivada en color verde. Más hacia arriba está la península del Sinaí, y un poco más hacia allá, tirando hacia la izquierda, está lo que hoy ocupa Israel, que fue asentamiento inicial en la tierra prometida según el Génesis o Biblia israelí, donde surgió realmente el pueblo de Israel, después de pasar unos 400 años de servidumbre en oficios agrícolas, en construcción, en el reino de Egipto. ¿Cuál fue el legado del antiguo Egipto a Grecia y Roma, y de estas dos a la civilización occidental actual? Primero, el desarrollo de las matemáticas, la geometría, sistemas de numeración, agrimensura, irrigación, hidráulica, astronomía y el calendario anual solar de 365 días. Por el lado de la arquitectura, pues sus construcciones monumentales de monumentos funerarios como las pirámides, la albañilería en piedra tallada, las columnas y vigas como elementos arquitectónicos estructurales, los arquitrabes pétreos, es decir, complementos estructurales a arquitectura gigantesca de columnas, vigas, techos en piedra, y técnicas constructivas y herramientas que desarrollaron, sobre todo basadas en cobre, aleación de cobre con estaño, o sea, la época que sucedió a la edad de hierro, que fue la era del bronce, y luego con el desarrollo de la fundición de hierro, pues
elementos, herramientas, barras, etcétera, palancas metálicas de hierro por fundición. Luego viene la práctica médica y quirúrgica, viene el perfeccionamiento del embalsamamiento de cadáveres. Acordémonos de que esta civilización pues creía firmemente en el más allá de la muerte y que por lo tanto había que preservar el cuerpo para que él tuviera todavía vida, su alma, en el mundo post-mortem. Luego viene el desarrollo de la bioquímica de alimentos con procesos de fermentación del trigo para hacer la cerveza y el vino y por supuesto el pan, base de la alimentación de dieta de la civilización egipcia de hace más de 3000 años hacia atrás. Aparece el concepto moderno de Estado y de gobierno centralizado, la creación del sistema fiscal, de recoger impuestos con base a una actividad en un mundo agrícola que era la agricultura egipcia, con base a mediciones de las cosechas y estimativos por las crecientes del río Nilo, y alianzas entre otros estados, con otros estados como fue el reino hitita en la actual Palestina. Deben el mérito del desarrollo de la escritura jeroglífica sofisticada y en su forma cursiva, el uso de las tablillas de arcilla como medio de transmitir información, también en piedra tallada y en papiros para las bibliotecas. También tuvieron una cosmogonía y unas morales religiosas muy sesgadas a la inmortalidad. Aquí hay dos libros muy importantes. El de la izquierda fue cuando, durante el siglo XVIII y XIX, el emperador francés Napoleón Bonaparte I mandó una expedición no solo militar, sino científica y cultural a Egipto. Y se elaboró esa obra monumental llamada Descripción de Egipto, donde no solo elementos de arquitectura, de ingeniería, de hidráulica, etcétera, se compilaban allí, sino también en el campo de herbarios, levantamiento de enciclopedias sobre la fauna de Egipto, incluyendo insectos, reptiles, mamíferos. Y al lado derecho aparece un libro muy interesante que es posterior al aporte francés que hizo François Champollion con la traducción por primera vez de los jeroglíficos del Antiguo Egipto, gracias a sus estudios de lingüística. Ese libro se llama Los jeroglíficos en el Antiguo Egipto. Es una obra escrita por una científica llamada Janice Cameron, donde en forma explicativa, simple, muestra cómo Champollion se inspiró en unos textos que estaban en 3 idiomas, en griego antiguo, en escritura egipcia demótica y obviamente la jeroglífica, en la llamada piedra de Rosetta, donde estaba la traducción de un texto sobre Cleopatra y Ptolomeo. Posteriormente a Champollion pues vinieron otra generación de filólogos que hicieron traducciones mucho más sofisticadas y engrandecieron el diccionario entre la antigua lengua egipcia, perdida durante casi 2500 años y resucitada con los estudios de Champollion, al cual ya me referí. El Valle del Nilo para Egipto antiguo empezaba en las bocas del delta sobre el mar Mediterráneo, como se ve en la parte superior del mapa, donde hacia la derecha está el gran desierto del Sinaí, hacia la izquierda el gran desierto de Libia y hacia el sur nos vamos remontando hasta las
fuentes de donde nació el Nilo, el lago Victoria, casi en el centro de África. Allí dos pequeños ríos, el río Blanco, el río Nilo Blanco y el río Nilo Azul, ensanchan sus cauces y hacia abajo fluye hacia el Mediterráneo. A lo largo desde el cono de arriba del delta, antes de desembocar en el Mediterráneo hasta el interior, allí fue donde se desarrolló la civilización egipcia, que descolló rápidamente en obras de arquitectura, en materiales eternos prácticamente como es la piedra. Construyeron pirámides, mastabas, templos gigantescos en las diferentes capitales que tuvo el antiguo Egipto. La primera fue Memphis, al origen de la desembocadura, cuando se abre el río Nilo en brazos, llamada Nef, en egipcio antiguo. Ese fue el asentamiento urbano alrededor del Egipto predinástico y dinástico, el imperio antiguo. Luego, a unos 800 kilómetros de distancia, se creó en el Imperio Nuevo y Medio otra capital, que fue Tebas. Y finalmente, hacia el sur, vino el desarrollo de una incursión de tribus negras de África, que fue las famosas dinastías de faraones de Etiopía o Abisinia. Egipto entonces se desarrolló bajo dos nombres: el Alto Egipto, es decir, el más alto sobre el nivel del mar, y ahí salía y por gravedad llegaba el Nilo hasta el Mediterráneo, y el Bajo Egipto, que se refiere al delta, que arrancaba en su parte más dirigida al sur por la capital Memphis, capital del antiguo Egipto, y más hacia arriba apareció la capital en los tiempos de Alejandro Magno, que la fundó, Alejandría, ya durante la época de la dinastía tolemaica, descendientes del imperio de Alejandro Magno, que no solo sometió a Egipto, pero con poco estilo militar, sino más bien cultural, y con lo que dejó Alejandro Magno después de someter a Persia, lo que hoy ocupan Irán, países como Irak, países como la India, que también fue sometida militarmente culturalmente por Alejandro Magno. Las grandes capitales en su orden por antigüedad, entonces está Memphis, donde arrancaron las dinastías faraónicas. Luego vino Tebas. Luego se dio una revolución religiosa que negó todo la teología basada en muchos dioses que tenía el imperio tebano, y argumentó de que solo había un solo dios, Atón, el disco solar, y creó su propia capital que se llamó Amarna, que tuvo como faraón clave de este proceso a Akenatón o Amenofis IV, con una esposa favorita llamada Nefertiti, probablemente de origen hitita, en lo que hoy sería el norte de Israel, ese era el reino hitita. También hubo otra capital importante que fue Abidos. Ya en la época de Alejandro Magno, pues se fundó Alejandría en el delta del Nilo, en el delta de desemboque en el Mediterráneo. En el año 2900 a.C., el rey Narmer o Menes unificó el Alto y Bajo Egipto, que eran dos especies de reinos alrededor de la cuenca del río Nilo, y creó un solo reino con una sola corona. Ahí ven las tres coronas. Primero, las coronas del Bajo Egipto, que era roja, una tiara, y la del Alto Egipto, que era otra tiara, pero de color blanco. De manera de que se unificaron en una sola tiara cuando Menes o Narmer
constituyó a Egipto como un solo país. Ahí se ve en jeroglífico el nombre de Narmes o Menes, una estela tallada en piedra donde se ve el triunfo militar de un faraón, el del norte sobre el del sur, y unificación del imperio. Y a partir de ese momento los faraones utilizaban entre su atuendo para mitigar el calor del desierto dos símbolos religiosos: la cobra y el halcón, como símbolos de realeza. En este mapa vemos la proyección en el tiempo, eje de abajo, desde el 3500 a.C. hasta el año 30 a.C., cuando el dominio romano hizo desaparecer el antiguo Egipto como imperio aislado. O sea, de que lo que vamos a ver en estas dos conferencias, la de hoy y la siguiente, va a ser el periodo entre el 3000 a.C., o sea, la fundación del antiguo Egipto, hasta el 31 a.C., cuando con el suicidio de Cleopatra VII y Marco Antonio, un cónsul romano, terminó Egipto como zona independiente, como país independiente. Todo arranca, pues, como ya mencioné, con Menes, que tiene la dinastía, arranca la dinastía primera, y ese periodo se llama arcaico. Luego viene la dinastía 3 del Imperio Antiguo y viene Khufu en la dinastía quinta. Khufu fue el primero en construir la mayor de las grandes pirámides. Su reinado duró hasta el reinado tebano, como lo vemos ya en la edad de bronce. Khufu le tocó la edad del cobre. Y luego aparece la edad de hierro, que coincide con el imperio, primer periodo intermedio. Allí hay personajes descollantes, como fue la dinastía de los Ramésides o de los Ramsés. Se da en el 1440 a.C. como fecha más probable el abandono del pueblo de Israel, que había invadido pacíficamente buscando trabajo y supervivencia en el Egipto faraónico, que era tal vez el país más rico de los países o culturas adyacentes en el mar Mediterráneo. Era un imperio organizado, fuerte militarmente, económicamente tal vez la potencia como Estados Unidos hoy en día del mundo antiguo. Alejandro Magno, en su época, siglo IV a.C., hace una invasión pacífica a Egipto y lo declara como país aliado. A su muerte, que fue prematura a los 33 años, dejó su vasto imperio, incluyendo el antiguo imperio persa, en manos de sus generales. Al antiguo Egipto le tocó el general Ptolomeo, que fue quien fundó la Biblioteca de Alejandría en la ciudad llamada así en honor a Alejandro Magno. La cronología, pues, de los periodos por dinastía son el dinástico temprano, entre el 2020 y el 2575 a.C., el imperio antiguo, desde el 2575 al 2134 a.C., el primer periodo intermedio, del 2134 al 2040 a.C., el imperio medio, del 2040 al 1640 a.C., el imperio intermedio, entre el 1640 y el 1530 a.C., el imperio nuevo, tal vez el periodo más importante de Egipto como gran imperio, el más poderoso militar y económicamente del mundo antiguo, el 1550 y el 1070, con figuras como Tutmosis III, Ramsés II, Seti I, etc.
El tercer periodo intermedio corresponde entre el 1070 y el 712 a.C. Aquí ya hay invasión de asirios y de persas al imperio egipcio. Y ya termina el periodo tardío entre el 712 y el 332 a.C., que termina con la dinastía tolemaica. Ahí vemos pues ya no solo en términos de tiempo, sino de nombres de emperadores o faraones muy poderosos. Están los principales, Amosis, luego Amenhotep, luego Tutmosis, luego Tutmosis II, sucediendo a su padre, Tutmosis I, luego sigue el tercero, luego viene Amenhotep con Tutmosis IV, que lo sigue, luego Amenhotep III, etc. Hasta Horemheb, que no era de sangre real, sino un general, que en un periodo de revuelta asumió el poder. La parte de abajo aparece tal vez el Egipto más poderoso económica y militarmente, con figuras como la dinastía de los Ramsésides, con Ramsés I empezando, luego Seti I, luego Ramsés II, hijo del anterior, luego viene Meremta, que tal vez le tocó el éxodo de los israelitas de Egipto, como lo narra el Génesis en la Biblia del Antiguo Testamento. Luego aparece Spita y posteriormente si viene ya el Egipto declinante. El árabe se lee de derecha a izquierda. Aquí hay un proverbio árabe sobre el Antiguo Egipto que dice: todo teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides, es decir, edificios gigantescos, monumentos de piedra que constituyeron una de las 7 maravillas del mundo antiguo arquitectónico, y que gracias al material y a la precisión de ingeniería civil de los diseños piramidales ha durado casi que por la eternidad. Cerca a las antiguas pirámides, a unos 40 kilómetros, en la planicie de Giza, están las más viejas, que se llaman de Dashur, que datan del 2613 al 2589 a.C. La palabra egipcia expresada en ese jeroglífico a la derecha era Emre, es decir, se pronunciaba la M y la R, sin vocal. Luego vinieron otras pirámides más sofisticadas desde el punto de vista estructural. A la derecha superior está la pirámide roja, hecha en bloques de granito rojo. Y a la izquierda está la pirámide cortada, que se ve que tiene un ángulo de inclinación pronunciado al comienzo, pero luego por fallas en la estructura se le merma al ángulo de la pirámide para que dure más. Y abajo están 2 fotos de cercanía de esa pirámide. Se ve una persona sosteniendo pues las manos puestas sobre la piedra muy bien tallada que encaja con las piedras que siguen hacia arriba. Y abajo está un artificio de ingeniería estructural que es ir descansando en el techo por disminución del área en vacío de ese callejón o túnel. Aquí se ve la famosa pirámide de Meidum del siglo 26 a.C. en el Fayum, a unos 100 kilómetros del Cairo. Es una estructura gigantesca con una estabilidad asombrosa, pero conserva la forma piramidal. Los egipcios, pues, durante 4000 años conquistaron las riberas del río Nilo y se aprovecharon del fenómeno de las inundaciones del río durante la época de lluvias en el centro de África. Recordemos de que el río Nilo nace en el lago Victoria, de 2 afluentes que son
el río Nilo Blanco y el Nilo Azul. Ellos desarrollaron ya para la parte que llegaba casi hasta el Mediterráneo sistemas hidráulicos de captar el agua del río Nilo, elevarla por esa serie de shaduf, que es una palanca donde se recoge con un contrapeso, donde se recoge el agua del río Nilo y se va soltando cada vez a canales más altos para hacer que por gravedad el Nilo ampliara el área de cultivos en una zona completamente desértica. La agrimensura y la matemática con la agricultura iban de la mano. Arriba ven ustedes los símbolos para numéricos con base a 10. El símbolo para uno, una estaca, el 10, una estaca doble con curvatura superior en forma de oído o de espiral, el símbolo 100, el de un garabatico con otro garabatico para 10.000, una nubecita con un punto para 100.000 y un ser humano con los brazos levantados de sorpresa para el número 1.000.000. Abajo ven cómo construían el sistema de representación numérica. Ahí dice 13.745. Entonces el número 10.000 de 13.000 lo ven con el símbolo respectivo. 10 veces el 1.000. Luego aparecen como 3 lirios floreciendo, que son el 3.000, uno por cada símbolo del lirio. Luego el caracol, que significaba 7 veces 100. Y luego aparece ya así la menudita, el 745, que son 4 símbolos en forma de herradura, 4 veces el 10, más el símbolo del número 5. Abajo se ven los sistemas de agrimensura y topografía que utilizaban para medir el terreno cultivado, y con base a esa área calculada por rectángulos y por triángulos, el faraón fijaba el impuesto a los agricultores. Abajo se ve ya la recolección de las hogazas de trigo, base también para cobrar impuesto, cómo el trigo se procesaba y se medía cuidadosamente y se tomaban los registros contables con la escritura que ellos ya dominaban. La bioquímica de fermentación de la cebada, del trigo, también fue otro gran aporte de la ciencia del Antiguo Egipto, en este caso la ingeniería química de fermentación. Ahí se ve unas parras de uvas en racimos que se cortan. A la izquierda vemos que individuos descalzos las apachurran las uvas, proceso que todavía se utiliza en Francia, en España, en Portugal hoy en día. El jugo del vino se ponía a fermentar en esas tinajas que ustedes ven en la parte central superior, y luego en costales se empezaba a retorcer para estripar el zumo final del vino. Luego se guardaba en tinajas por un tiempo suficiente para que se diera la fermentación, y luego de allí pues se sacaba el vino de uvas o la cerveza. Ahí ven un entable industrial para fabricación de pan en los tiempos de Ramsés III, hace unos 3.158 años. Ahí ven pues el trigo se muele, el trigo se cose en el horno, se sacan rosquillas, esas rosquillas se venden. Abajo vemos el proceso en el horno, que diferentes formas geométricas se mezclan con agua y harina y huevos, y allí se produce pues la panadería, pero todo originario del trigo. Saqqara es una
región desértica cerca del actual Cairo, donde estaba la antigua Memphis, que tiene un complejo funerario muy interesante, la famosa pirámide escalonada del faraón Djoser, del 2665 al 2645 antes de Cristo. Ahí ven la zona al sur del Cairo, de Saqqara. Fue uno de los primeros faraones más importantes de Egipto. Reinó entre el 2630 y el 2611 a.C. Perteneció a la segunda dinastía del Imperio Dinástico Temprano. Tuvo el mérito de hacer evolucionar la arquitectura basada en prismas de piedras rectangulares hacia prismas, hacia la forma piramidal por medio de escalones. Lo que vamos a ver es su tumba funeraria, que se conserva bastante bien, como mastaba. Ese era el complejo funerario en pleno desierto, no lejos del Cairo. Ahí ven que la pirámide se construye con base a secciones rectangulares de piedra con un ligero biselado inclinado en sus 4 lados o bordes. Y hay una serie de templetes que se ven allí en sucesión como pequeños semicírculos. Y hay un templete más grande, que era donde se hacían las ceremonias recordatorias, tanto del entierro como de la visita periódica que se hacía por los súbditos a la tumba del faraón Djoser. Foto real, ese era el perímetro del recinto en piedra, muy bien elaborado, una arquitectura gigantesca. Hoy, gracias a los avances de la arqueología en Egipto, se han superado errores que históricamente se enseñaban en arquitectura y en ingeniería. Por ejemplo, las columnas estriadas circulares se le daba la paternidad a la antigua Grecia y Roma. Esto es mucho más antiguo que lo que hay hoy en ruinas en Grecia y Roma. Esto corresponde a columnas estriadas, pero no solo circulares, sino en sección rectangular, semirrectangular y elípticas. Y muestra que el tallado de la columna no es convexo, sino cóncavo hacia afuera. Esto es precisamente en el conjunto funerario de Djoser. Aquí se ve la pirámide de Djoser con sus 5 pisos escalonados. Se ven capillas para las ceremonias durante el entierro, hoy abandonadas y en ruinas, pero ya se ve una arquitectura innovadora, que es la que tiene bóveda semicircular en su parte superior. Ya para esa época había un dominio muy avanzado de la agrimensura, de cómo medir los campos, de la topografía para medir distancias y formas geométricas a nivel de tierra, cálculos avanzados para ver cuál era el área de un triángulo, de un rectángulo, y obviamente dispositivos que se ven en la parte derecha de hace 4.000 años por lo menos, para medir el ángulo de inclinación en los cortes de las piedras para hacer pirámides y aún mastabas, que posteriormente los romanos perfeccionaron, como fue la groma y el metae, una especie de topografía rudimentaria a la que hoy tenemos. Por esta época en Egipto ya había un dominio sobre el álgebra, que siempre se creyó que fue un invento exclusivo de los árabes, a partir del siglo VII de nuestra era. Es mucho más antigua el álgebra, es decir, la expresión de fenómenos a través de símbolos que se suman, se restan, se multiplican o se dividen. Este corresponde a lo que se llama uno de los papiros de la serie
Ebert, descubierto por alemanes por allá en el siglo XVIII. A través de esos símbolos se ven pies humanos que significan agregar o sumar o restar dependiendo de que vayan los dos pies en la B en su base hacia la derecha o la izquierda. Básicamente ese texto jeroglífico representa la ecuación x más 2/3 de x menos 1/3, abro paréntesis, de x más 2/3 de x igual a 10. Y efectivamente es 10. Era un sistema de numeración supremamente complejo para el álgebra que ellos tenían, y por eso la matemática solo la dominaban los más preparados, fundamentalmente los médicos sacerdotes. La planicie de Giza está afuera de Al-Qahira. Al-Qahira es el nombre actual en árabe del Cairo. Es un complejo funerario de los faraones Khufu en egipcio antiguo, el primero 2589 al 2566 antes de Cristo, de Khafra, cuya traducción, la anterior de Khufu en griego era Keops, para Khafra, que es la segunda pirámide más alta, quien vivió del 1547 al 2521 antes de Cristo. La transcripción a griego antiguo fue Kefren, y Menkaura, que fue el constructor de la tercera más pequeña de las tres grandes pirámides, quien vivió del 2514 al 2486 antes de Cristo, en egipcio antiguo se pronunciaba Menkaura. La transcripción al griego fue Mikerinos, Miserino. Ahí está pues la planicie en el mapa de Giza, donde están las tres grandes pirámides y algunas con pirámides menores para las reinas. Es una meseta en donde están las tumbas piramidales más perfectas y más durables también de los faraones Keops, Kefren y Mikerinos en griego antiguo. En egipcio de la época era Khufu, Khafra y Menkaura, de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo. Igualmente están las mastabas de reinas y príncipes. Esta foto aérea impresionante. Se ven las tres grandes pirámides llamadas en la antigüedad una de las 7 maravillas del mundo. Está a la derecha la más alta, que es la de Khufu o Keops, con una raya, con una construcción blanca en la mitad de una de sus caras, que ya vamos a ver que es un pequeño museo. En el centro de las tres está la de Kefren, Khafra en el antiguo griego y egipcio, y finalmente la más pequeña, que es Menkaura, que en griego antiguo transcrito es Mikerinos. Acerquémonos. Este es un dibujo, una concepción artística de cómo debieron haber lucido las pirámides en el tiempo que Moisés existió, y previamente pues el gran patriarca de los hebreos, cuya permanencia en el antiguo Egipto fue de unos 400 años. O sea, de que este es el dibujo como Moisés las vio, el propio Abraham. A diferencia de la foto real anterior, que muestra el recubrimiento en piedra, que con las lluvias de arena y la suciedad se volvieron amarillas oscuras al día de hoy. En el tiempo de Abraham y de Moisés debieron haber sido bellísimas, porque estaban recubiertas las piedras por bloques de caliza absolutamente pulida de color blanco. Y en la punta tenían recubierto con oro y plata el último pedacito de la pirámide, que los griegos llamaron el piramidón. Esa era una aleación de oro con plata, de manera de que eso desde la lejanía debió haberse visto blancas, impresionantes,
contra el cielo azul de Egipto y en la punta brillando por el sol. Ven en primer plano un embarcadero sobre el río Nilo, donde llegaban inicialmente los barcos que traían los bloques de piedra desde Asuán, lo que era granito, y de minas más cercanas, como las de Tura, donde estaba piedra caliza, mucho más blanda que el granito. Esta es una foto tomada desde la Gran Pirámide, la de Khufu o Khafra, y al frente se ve la segunda más alta, la de Kefren. Y al lado se ven edificios al pie de las pirámides. Ahí se ve la parte superior de la Gran Pirámide con ese parapeto ahí de un teodolito. Aquí los bloques en granito negro traído desde Asuán, de la punta de otra de las pirámides. Abajo lo propio. En estos papiros se describe de unos 4.500 años de antigüedad. Keops o Khufu, ahí está el símbolo en jeroglífico, y el único vestigio de su imagen física, que es una pequeña estatua, pequeñísima, tallada en marfil. La primera impresión de quien visita estas pirámides al ver esa montaña de piedra inmensa de 139 metros de altura, que es la primera pirámide de Keops o Khufu, ahí está en jeroglíficos cómo se escribe. En egipcio antiguo es el asombro humano de hoy ante una obra de ingeniería y de arquitectura de esas dimensiones. Los árabes, cuando empezaron a construir el Cairo moderno, empezaron a quitarle el recubrimiento de caliza blanca para construir las principales mezquitas y edificios públicos del Cairo nuevo, que existe hoy. Sin embargo, todavía queda buena parte de la piedra estructural en granito de esas pirámides. Aquí se ve un diseño que desde el punto de vista de ingeniería estructural, de ingeniería civil, es portentoso. El peso de todos esos millones de kilos y de toneladas que hay encima tenían que disiparse, no en un punto de pequeña área, sino en grandes áreas. Y esos son esos bloques oblicuos en forma de prisma para repartir el peso abrumador que hay encima de esa cabeza hasta la punta de la pirámide. Miren un ser humano ante una de las pirámides, casi que con un corte perfecto. A la derecha superior se conserva todavía parte de lo que los árabes no alcanzaron a tocar para la construcción del Cairo moderno, de la caliza. Prácticamente en esa parte inferior derecha se ve un gran bloque, como debió haber sido en el tiempo de los faraones, donde prácticamente no cabe la hoja de cuchillo, lo que implica una gran precisión en el corte de los bloques. Ya con tecnología interna dentro de los túneles que tiene la Gran Pirámide, se meten robots para ver qué hay interesante. Y miren que se mete el robot, parte superior derecha, y con una cámara se va viendo lo que hay dentro de ese túnel. Y se llega a 2 argollas de cobre. O sea, de que la pirámide se construyó con herramientas de cobre, no de acero, ni mucho menos, ni tampoco en hierro. De manera de que fue un trabajo monumental, muy difícil desde el punto de vista de tallar piedras de granito estructural muy duras con herramientas de cobre que rápidamente se amellaban. Estos son cinceles que dejaron abandonados los obreros dentro de esos túneles. Este ya es de la edad de hierro, pero anteriormente, como se ven los dibujos, era con cinceles de cobre, que había que afilarlos con piedras más duras que el granito, sobre todo la dorita.
y a través de las pequeñas ranuras que ustedes ven talladas ahí, se insertaban trozos de madera húmeda que al secarse se dilataban y hacían el corte de la piedra. Que la piedra no resiste grandes esfuerzos de tensión, sino solo compresión. También se han recuperado en tumbas elementos de construcción de esa época maravillosos, como la escuadra, la plomada, cinceles y mazos de todo orden, inclusive taladros para tallar agujeros en madera o aún en piedra, utilizando movimiento circular a través de un arco parecido al del violín. La metalurgia del cobre, bronce y del hierro en el antiguo Egipto fue increíble. Ahí se ven en esas pinturas de tumbas cómo los fuelles se constituían en los zapatos de los obreros que subían y bajaban para insuflar aire al horno y alcanzar mayores temperaturas. Igualmente el uso de crisoles para verter sobre molduras a la cera perdida de cinceles, cuchillos, partes de lanza, etc. El cuchillo muy ornamentado que ven ustedes en la parte superior derecha, de color blanco, no hay explicación porque fue descubierto en la tumba de Tutankamón, donde todavía Egipto estaba en la edad de bronce y del cobre, y es en hierro, acerado. La última teoría es que vieron la caída de un meteoro en el desierto y fueron a buscar dónde cayó. Y era un meteoro ferrítico, es decir, con estructura de hierro. Y después fue tallado por medio de piedras muy duras como la dorita, y ese fue el ajuar funerario de las muchas armas que descubrió en su tumba Howard Carter en 1922, que fue la famosa tumba del faraón niño, Tutankamón, el niño hijo de Amón. Esta es una foto real en esa belleza del cielo egipcio, tanto el de día como el de noche, donde no caben las estrellas. Al pie de la gran pirámide está un templo funerario de su rey, de Keops, Khufu. ¿Cómo se construyeron las pirámides? Esta fue una de las primeras preguntas que hizo Napoleón a su expedición científica. La respuesta más simple, pero que se ha desvanecido en 200 años de descubrimiento, es de que no pudo haber sido por una rampa construida simultáneamente a la pirámide para poder arrastrar las piedras por ese plano inclinado. La razón es muy simple. La rampa requeriría un esfuerzo humano de tallar piedras, arrastrarlas, tan grande como el de la propia pirámide. Y la otra pregunta, que sí es todavía más complicada, es cómo desbarataron después la rampa. Entonces se ha venido impuesto la teoría explicada por físicos e ingenieros civiles estructurales de que se utilizaron rampas perimetrales para ir subiendo las piedras a medida de que se construía la pirámide. Y probablemente esa fue la forma. Todavía es un misterio o a la metrología o a la construcción de la pirámide cómo se construyeron los túneles interiores que conducían desde la parte externa de la pirámide hasta el sarcófago donde estaban los faraones enterrados. Las dos teorías es de que era tan precisa la construcción a base de cuerdas y de pequeñas estacas que se cortaron previamente los túneles a la construcción de la pirámide y simplemente se ensambló y se iban poniendo piedras hasta quedar los túneles de la izquierda inferior que ustedes ven allí, incluyendo unos elementos que aliviaban la repartición de esfuerzos sobre ese peso abrumador de 140 y pico de metros de altura en piedra. Aquí ven ustedes unos subrayados de una foto aérea de la Gran Pirámide.
que con estudios de sonido se vio de que eran cavidades que debían tener algo adentro. Varios de ellos se abrieron y se encontró prácticamente de 4.000 años de antigüedad buques de madera, donde probablemente las piedras desde la zona de Asuán se cortaban en granito y se llevaban río arriba hasta la zona de las pirámides en la planicie de Gizeh y se sepultaron con el faraón al pie de la pirámide. Como ingeniero me llamó mucho la atención de esta barca funeraria en Khufu o pirámide de Keops, de ver de que no tenía ningún clavo y un diseño prácticamente perfecto desde el punto de vista hidrodinámico. De manera de que esto muestra el elevado grado de avance en estructura con maderas. Perdón. En Egipto antiguo no existía madera estructural. Estaba bastante lejos, en el actual Líbano, con los cedros del Líbano. Se tomaron muestras de esta embarcación para analizar la fibra, la densidad y resistencia, y efectivamente es cedro que tuvo que haber tenido como procedencia el Líbano. Entonces hoy, gracias a la arqueología y a la interacción entre arquitectos navales e ingenieros, se ha logrado ver cómo era posible disponer de grandes buques veleros que se movían y remos a través del Nilo para poder mover las piedras. Esta es la segunda pirámide más alta, 136 metros. En egipcio antiguo, Khafra, en griego, Kefren. Ahí se ve la simbología dentro del cartucho. Es una pirámide que todavía conserva parte del recubrimiento de caliza blanca en la parte superior. Hasta allá pues no llegó la acción de los árabes para construir el Cairo moderno. Ahí se ven más en detalle el grado de pulimento que tenían ya esas losas más livianas de caliza blanca, muy bien terminada. En la punta estaba el piramidón, vaciado usualmente en un recubrimiento de oro con plata, que se llamaba electrum. Esta es la estatua que todavía se logró original, o sea, de 3.000 años o más de antigüedad, en granito negro, muy difícil de pulir, de Kefren, el segundo mandatario de la dinastía que construyó las pirámides. Y a la derecha también se ve en granito negro, muy difícil de tallar, al rey Micerino, Miquerinos, que decían los griegos, Menkaú Ra en egipcio antiguo. Ahí aparece con una diosa a la mano derecha y a la izquierda con una de sus esposas. Y esta es la pirámide de las grandes pirámides más pequeña, de 65 metros de altura. Ahí se ve el daño que le hicieron en el periodo árabe buscando oro, el tesoro del faraón. Se debilitó mucho la estructura, pero todavía pervive lo que ustedes ven allí. Este fue entonces Menkaú Ra o Miquerinos. Ahí ven la parte que en algunas de esas pirámides todavía se conserva de caliza, muy pulida, en color blanco, en contraste con el cuerpo central que es de granito estructural. También es asombrosa la alineación astronómica que tienen las tres pirámides, la de Khufu, Khafra y Menkaú Ra. Observen en la parte izquierda una visión en planta donde se ve la coincidencia con la constelación de Orión y la estrella Siria o Sirio. Se ve en el cinturón de Orión que apunta hacia Sirio
la alineación perfecta con las tres grandes pirámides, la de Khufu, la de Kefren o Khafra y la de Miserino. La segunda pirámide, o sea, la de Kefren, tiene todavía conservado un pasillo en piedra que va hasta un pequeño templete y una esfinge colosal, que todavía hay discusión entre los arqueólogos si es una representación del león con la cabeza de Kefren o representa algo más misterioso. Abajo se ve lo que todavía perdura de la construcción del templo funerario de Kefren. Miren los cortes en piedra, en granito supremamente duro. Y miren la forma como se une, por ejemplo, el segundo bloque de abajo hacia arriba, más grande que en la esquina, en vez de terminar allí, se curva integralmente con el trozo horizontal y encaja perfectamente en la piedra más a la izquierda que está allí. Hoy en día se rinde un tributo a estos grandes fabricantes de pirámides, Khufu, Khafra y Menkaura, con un espectáculo que se llama de luz y sonido, que se hace al atardecer en el Cairo, donde se van dando explicaciones de cada pirámide, quién la construyó, cuánto tiempo se demoraron y su estado actual. Ahí vemos la de Kefren, con la esfinge en primer plano. Ahí se ve entre la de Kefren al lado izquierdo, color rojo iluminado, y la verde de Keops o Khufu. Y en la mitad está la proyección en blanco, en luz blanca, de la gran esfinge. El espectáculo no es solo visual, sino también musical, representando grabaciones musicales inspiradas en instrumentos de la época, que gracias a las tumbas se ha descubierto que conocieron instrumentos de cuerdas, como una especie de mandolina, otro el arpa o la cítara, y otros instrumentos de viento como la flauta, traversa, e igualmente instrumentos de percusión. Ahí ven pues el espectáculo por la noche. Después de Memphis, donde está la zona de la planicie de Gizeh, que fue la primera capital del antiguo Egipto, hay otra, casi 800 kilómetros hacia abajo, y es Tebas, llamada en la antigüedad la ciudad de las 100 puertas, era amurallada con 100 puertas de entrada, capital del Egipto, con los famosos templos más grandes que se han construido en el planeta hasta hoy. A rendirle culto a Amón-Ra, con cabeza de cordero, y Ra en honor del sol, llamados los templos de Luxor y Karnak. Ahí está en la cuenca del río Nilo, donde estaba Tebas. Fue la capital religiosa a partir de la dinastía undécima, del 2010 a.C., con el llamado primer periodo intermedio, y fue la capital religiosa y política del reino de Tebas. La ciudad tenía 100 puertas y la más rica de todo Egipto, y probablemente del mundo conocido para ese entonces. Fue el destino de peregrinaje religioso por el culto al dios Amón, incluyendo probablemente a Alejandro Magno. Ahí está el panteón de dioses egipcios en la época de Tebas, como centro religioso y político del antiguo Egipto. Ahí están por jerarquía en el templo de Amón, que ahí están reproducidos. Amón era el mayor dios de dioses, y Mut, la reina de las reinas
diosas del antiguo Egipto. Ahí están sus nombres: Montu, Mut, Neftis, nombre que todavía se utiliza en Colombia en algunos bautizos para damas. Nut, estaba Osiris, el dios de la muerte, estaba Ra, el dios de dioses, el sol, estaba Satet, estaba Hetmet, estaba Serket, Seshat y Set. Hoy en día, entre el Cairo o la antigua Memphis y la segunda capital, Tebas, hay tres formas de ir: en tren o por crucero en el río Nilo, que fue el mismo que utilizó Cleopatra con César, Julio César y Marco Antonio hace más de 2000 años. Y se va con una vista espectacular de las montañas acantiladas de piedra natural y las grandes extensiones de cultivos en ambas orillas del río Nilo. Estoy ya llegando a Tebas. En Tebas todavía se conservan, gracias a la ayuda internacional de entidades arqueológicas, dos grandes templos que tenía Tebas: el templo de Karnak y el templo de Luxor. Al otro lado del río estaba la ciudad de los muertos, la necrópolis de Tebas, donde allí se descubrió en 1922 la tumba todavía intacta del rey niño de oro, Tutankamón, que todavía se menciona en el mundo unos 3000 y pico de años después. Luxor tuvo pues un templo alterno al de Karnak para la visita anual de los dioses, en una profesión entre el dios Amon-Ra y la diosa respectiva. Es un dibujo moderno de lo que debió haber sido amurallado el templo de Luxor. A la entrada tenía un par de pilones gigantescos, parte superior izquierda, en forma de pilón piramidal, y al todo frente a la entrada del templo habían dos obeliscos gigantescos, pues para la época, por la dificultad de cortarlos de una sola pieza de piedra y transportarlos por el Nilo y luego ponerlos en posición vertical. Luego se ve una zona construida con techo en piedra sostenida por columnas. Se llaman salas hipóstilas, que del griego significan salas de columnas con techo sostenido. Miremos rápidamente a Luxor. Como expliqué, hay dos grandes templos en la margen oriental sobre el Nilo, y en la occidental está la ciudadela de los muertos, con grandes templos funerarios, como el Ramesseum de Ramsés II. Está el templo de la reina faraona Hatshepsut, que son escalinatas y avenidas gigantescas, bellísimas, en el acantilado. Esa zona se llama Deir el-Bahara. También está el templo de Ramsés III y de otros. Templos alternos en Luxor. Estaba pues el de Luxor y el de Karnak, dedicados al dios Amon-Ra. ¿Qué pasó aquí? Ahí está ya una vista geométrica de cómo debió haber lucido hace 3000 años ese templo. Enorme. Tenía en la puerta de entrada dos obeliscos y dos estatuas sedentes que fueron construidas por Ramsés II. Y adentro hay una serie de capillas. Ese templo debió haber durado varios siglos su construcción, y en lo que hoy hay en ruinas hay diferentes patios dedicados a diferentes constructores del templo. Es un isométrico un poco más detallado. Ahí están las famosas salas hipóstilas,
es decir, sostenidas por columnas de piedra y techos de losas de piedra. Así debió haber lucido en su tiempo. Bellísimas esculturas gigantescas con gallardetes de banderas del rey de la dinastía vigente al momento. Todas las paredes debieron haber sido coloreadas muy vivamente en los colores que hoy todavía se conservan en partes del templo. Es una reconstrucción. Debió haber sido la entrada de esfinges al lado y lado, los dos obeliscos, los dos colosos sedentes, y hacia adentro empezaba la penumbra. Probablemente esa era la procesión de la entrada del dios Amón, llevado en anda por sacerdotes, y así debió haber sido el colorido tanto del techo como de las columnas. Ahí se ve la barca del dios Amón, que era una pequeña estatua de Amón llevada por sacerdotes. Como está hoy en día, siempre hay mucha ruina, pero había una avenida de esfinges al lado y lado hasta el otro templo, que era el de Karnak. Fotos reales de lo que queda hoy de la entrada de los dos colosos de Ramsés II y uno de los obeliscos. El otro fue trasladado por orden de Napoleón I en el siglo XIX y está en la plazuela de la Concorde, ahí en todo el centro de París, al frente del Museo del Louvre. Perdón. Parte que muestra cómo se conservan hoy todavía esas estatuas colosales de Ramsés II, de guardianes de la entrada al templo de Karnak. ¿Cómo se cree que se arrastraron esas estatuas gigantescas? En rodillos de madera y utilizando barro humedecido como lubricante. ¿Cómo se debieron haber subido estos pedazos para ir construyendo los pilonos? En la parte derecha, cómo se manipulaban con andamios y cuerdas exclusivamente los grandes estatuas sedentes o en pie. Lo que se conserva hoy del templo, cómo se tallaban en Asuán los obeliscos de una cantera de piedra de granito. Ese se le salió durante la construcción una grieta y fue abandonado, lo que permitió ver cómo era el corte de los obeliscos y su traslado por el río Nilo. Miren cómo había que tallar en una piedra enorme, con herramientas muy elementales, con piedras más duras como la dorita, o en el periodo ya de la edad de hierro, como con el hierro se pulía el obelisco, y como con una enorme palanca de madera se forzaba a tener esfuerzos de tensión que la piedra no soporta. Una vez tallado el obelisco, se sacaba de la fosa donde había sido tallado y se cargaba hasta los botes. Imagínense cómo sería eso, obeliscos de 80, de 100 toneladas. Y luego finalmente al frente del templo cómo se ponía en posición vertical. Y era construyendo una rampa de madera sobre un montículo de lodo, arena y piedras pequeñas. Y por allí se deslizaba el obelisco hasta izarlo en forma vertical. Miren la belleza de las geometrías de las columnas al interior del templo de Luxor y Karnak. Esta es una columna lotiforme. Es una flor de loto con estrías. Todo eso tallado en piedra. A estas no se les ve uniones, o sea, de que eran de una sola pieza. Y encima coronadas por vigas talladas en piedras con obeliscos invocando el constructor del templo. Otro tipo de papiriforme. Es este tipo de columnas con estatuas gigantescas, verticales de los faraones, que les tocó esa parte.
Ramsés II, que siempre hacía lo más grande y ponía también los nombres más grandes del constructor. Miren la avenida de columnas, encima debía haber llevado losas de piedra. Miren en el plano la zona que muestra la fotografía. Y al fondo sigue otra construcción de patios precedidos de pilonos, que se llama el Diamenofis. Este es el espectáculo de luz y sonido por la noche en el templo de Luxor. Probablemente será el color de la luz de antorchas para iluminarlo de noche. La parte externa, y esta ya sí es la gran avenida con columnas descomunales de 18 a 20 metros de altura. Karnak era el sitio donde terminaba la procesión del rey de reyes de dioses, Amón. Ahí vemos la isla prácticamente religiosa de Tebas, donde estaba el templo de Luxor, que es el que vemos en la parte inferior derecha, y allá al fondo donde terminaba la procesión de esfinges. Karnak, por su extensión en hectáreas amuralladas, es el templo religioso más grande que se ha construido en toda la historia de la humanidad. Ahí cabe holgadamente en el Vaticano la plaza de San Pedro, de manera de que era una construcción descomunal. Ahí ven dibujos para celebrar la festividad de Opet, es decir, la visita del dios de dioses Amón a la reina Mut, otra diosa. Ese es el dibujo de lo que hay hoy conservado en piedra de recinto de Karnak, gigantesco. En ese rectángulo cabe holgadamente toda la ciudad del Vaticano, hoy en día. Fotos aéreas, fotos por secciones de dibujos. Era un recinto amurallado lleno de pilonos, de obeliscos conmemorativos. Esta es la entrada que queda hoy. Hay una hilera de esfinges al lado y lado, y va penetrando uno por ese corredor triunfal. Las esfinges, el espectáculo por la noche, el isométrico del templo de Karnak, donde se ve la famosa gran sala hipóstila. Tenía más de 200 columnas, talladas y muy bellamente decoradas. Una vista superior. Al fondo está la piscina sagrada que tenía su comunicación con el Nilo. Ahí ven la sala hipóstila, con las columnas de diferentes estilos, en forma de loto, en forma de papiro, muy ricamente coloreadas. En ese dibujo está como debieron haber sido hace 3000 años, a la derecha como aparecen todavía hoy en día. Miren la enormidad de esa columna, columnas de casi 30 metros de altura. Supongan el ir poniendo un tambor de piedra sobre otro y sobre otro hasta llegar a la punta. Estatuas de los faraones reinantes, ese Sesostris, es una sensación de dimensión diminuta del hombre ante esa construcción gigantesca que ha sobrevivido tantos siglos, desde hace 3000 años o más, con épocas de actividad sísmica, y todavía soportan por su propio peso esas geometrías tan esbeltas de columnas. Miren que van casi que hasta el cielo. Se cree que esta fue la forma de haber construido esos corredores de columnas gigantescas, llevando tambores de piedra y poniéndolos uno sobre otro
sobre una rampa de escombros. Y ya cuando se llegaba al techo se ponían las losas finales y se sacaba toda esa arena y escombros y quedaba pues la estructura construida. Miren las esfinges del dios Amón en forma de carnero. Miren la columna anterior allá al fondo. Y aquí protectores del templo osiríacos, es decir, la figura del dios Osiris, el dios del más allá. El famoso patio de fiestas de Amenofis en Karnak, con voladuras o voladizos, como se dice en ingeniería, en piedra de una sola pieza para hacer sombra. Capillas adyacentes a los grandes templos o salas hipóstilas, la forma como probablemente se erigieron en posición vertical los dos obeliscos grandes que había dentro, estos dos que todavía se conservan. El lago sagrado, donde hacían un viaje de un templo a otro en la barca sagrada, pequeñas estatuas. Hoy con las tecnologías modernas y más poderosas de grúas y de plumas para alzar grandes pesos, muchos de estos equipos se quedan cortos para subir piedras pesadísimas, tratar de reconstruir templos que se han descuidado en el tiempo. Es muy bello, está estructuralmente casi idéntico a la época de construcción. Miren este arco de triunfo de entrada con el dios solar arriba, o sea, de que debe corresponder a la época de Akenatón. Hermosas columnas en formas de papiro, la famosa piscina sagrada que todavía hoy funciona. En la ciudad de Abidos hay un mural genealógico que permite quiénes fueron los grandes constructores de Karnak y Luxor en su época. Y están Amenofis, Tutmosis, Hatshepsut, reina faraona, Amenofis, Seti I, Ramsés II, Ramsés III y Taharka, que fue un faraón de la época de la invasión nubia desde Etiopía. El Valle de los Reyes y Reinas, llamado en ese tiempo el reino de Osiris, y el paso al más allá. En la otra orilla, es decir, la occidental del Nilo, al frente de Tebas. Allí hay tumbas que ya no son piramidales por los saqueos. Llegó un momento en que cada pirámide era saqueada con la momia y sus riquezas. Entonces decidieron los sacerdotes buscar en Tebas el valle de la muerte, acantilados verticales, condiciones insoportables de construcción y una mayor facilidad de vigilarlo para que no hubiera saqueos. Ahí lo vemos desde el río Nilo, el crucero de Cleopatra. Aquí ya vemos que empieza un vallecito entre dos montañas de puro granito, con grietas. Y esas grietas se aprovecharon para tallar subterráneamente tumbas. Ya las tumbas al final pues eran ricamente decoradas de una forma muy laboriosa, puesto que no había luz eléctrica sino antorchas que expedían CO2 y asfixiaban, y había que salir la gente a esperar a que hubiera un poco de renovación de aire. ¿Cómo se han conservado hasta hoy esas tumbas? Esta es una muy bella que se llama la Capilla Sixtina, haciendo el parangón con la Capilla Sixtina del Vaticano, que es toda llena de pinturas de Miguel Ángel. Estas son pinturas del tiempo del faraón Seti I. Miren la belleza de los techos, de las paredes.
de las columnas, los textos con los conjuros para poder entrar al más allá del faraón. Miren un árbol genealógico de Seti I, la barca funeraria llevándolo al más allá, el famoso papiro de Rin, que muestra el juicio ante el dios Osiris, el dios del más allá, la balanza con los pecados y el alma. Y finalmente el difunto que pone las manos hacia arriba, el que tiene túnica con cargadera blanca a la derecha, y entonces Osiris declaraba si iba al cielo o al Hades, griego, al infierno. Se logró conseguir en otra tumba el texto completo del libro de los muertos por un inglés de apellido Bach, descubierto en 1895. Ahí están todos los textos de las oraciones, túneles de bóveda semicircular que le permitieron, por la claridad de los textos con los dibujos a Champollion, perfeccionar y a Lepsius y Masper en los siglos XIX y XVIII las primeras traducciones al egipcio antiguo. Napoleón era el dueño del mundo entre el siglo XVIII y XIX. Y para desalojar a los ingleses del Mar Rojo, hizo una expedición militar que llevaba a una expedición científica para el Antiguo Egipto. Él era un enamorado de la cultura egipcia y de la grandeza de sus monumentos y probablemente lo que debió haber sido esa supercivilización. Le encantaba ir a ver los desentierros de momias y asombrarse de momias de más de 2000 años preservadas perfectamente. Eso probablemente venía del subconsciente de Napoleón y era el temor a la muerte. Él siempre pensó, después de los avatares militares de la Revolución Francesa, donde él, como un militar muy joven, se adhirió al movimiento para tumbar la monarquía, siempre reflexionaba con la maravilla de la civilización egipcia, que había dejado cosas eternas gracias a las construcciones gigantescas en piedra. Y alguna vez le dijo a uno de sus ayudantes de su cuerpo de seguridad de que la grandeza del antiguo Egipto quizás no había sido eterna, advirtiéndole a los caudillos futuros, incluyéndose él, de que las glorias humanas son temporales. La piedra de Rosetta que encontró un oficial del ejército francés cerca al Cairo fue llevada a manos de un gran científico de la expedición francesa llamada François Champollion, que por fortuna era una piedra, como ven ustedes allí, con 3 traducciones. La primera era en jeroglífico, la segunda en hierático y la tercera en griego. Y eso le permitió descubrir la gramática, no solo fonética, sino la gramática del idioma egipcio antiguo. Luego, más de 100 años después, Howard Carter, financiado por un rico hombre inglés llamado el conde de Carnarvon, descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, que estaba intacta, había escapado a los saqueos. Ahí ven en 3 dimensiones un corredor que se había tapado con escombros de la excavación de otras tumbas en el Valle de los Reyes. Empezó a excavarlo Howard Carter y encontró un primer tesoro, que aparece a la izquierda. Carros desarmados, ajuario del rey, en fin. Y luego vio otras cámaras.
incluyendo donde estaba enterrado el rey. Más o menos esta es la reconstrucción de cómo vio Howard Carter el interior de la tumba, hasta llegar a ese templete superior de la foto dorado, que al abrirlo vio que era una tumba y que tenía un sarcófago. Ahí aparece la tumba y parte del sarcófago. Lo que más lo impresionó que fue en oro macizo una máscara funeraria donde estaba el rey niño Tutankamón, que probablemente esta era la figura de su familia. En ese tiempo era permitido en la realeza el incesto de sangre, de casarse entre hermanos, para no mezclar sangre real y que siempre hubiera una sucesión en las dinastías por genética. De Tutankamón se ha reconstruido su vida como guerrero. Este es un carro egipcio muy avanzado en tecnología militar para su época, en madera y forrado en laminilla de oro, alado en su tiempo por 2 caballos. Ahí está parte del ajuar funerario. Observen la orfebrería en los muebles, en la máscara de oro, en los pectorales, oro y piedras preciosas por todas partes. Parte del sarcófago. Eran 3 ataúdes, uno dentro de otro. El más pesado tenía, según la última medición que hizo un gran arqueólogo egipcio moderno, Zahi Hawass, tenía más de 60 kilos de oro macizo. Miren la mascarilla, no solo la parte artística, sino la parte de oro y piedras preciosas, como el lapislázuli, llevado desde el Sinaí. La cara real de la momia a la derecha y una reconstrucción inglesa hecha por software de acuerdo a las radiografías del cráneo. Entonces se ve que murió muy joven. Tutankamón, casi que un niño de 17, 18 años. En una revisión que hubo a la momia antes de dejar Zahi Hawass el título de director del Instituto, director supremo del Instituto de Antigüedades de Egipto. Ahí lo ven abriendo la momia después de un viaje que tuvo a París para tratarlo con radiación gamma y matar las bacterias que estaban destruyendo la momia a raíz de la apertura de la tumba. Esta es otra momia, no la de Tutankamón, sino de nada menos del hombre más poderoso en este planeta en el 3120 y pico antes de Cristo. Hablo del rey de reyes, Ramsés II. El gobernante más poderoso de Egipto en el momento en que Egipto era el país o región más rica y poderosa de la antigüedad, mucho más que Persia, muchísimo más que los babilonios, muchísimo más que los griegos que todavía eran pastores, etc. Proceso de momificación que duraba unos 60 días. Inicialmente el cadáver se secaba de toda hidratación en los tejidos, sumergiéndolo en un baño de natrón, una sal muy abundante en el desierto egipcio. Lo que debió haber sido una vez que envolvieron el cadáver en vendas de lino, seguramente, o de tela de algodón. Era antecedido el cortejo fúnebre de unas personas que se llamaban planideras, mujeres y hombres, rasgándose con las uñas el rostro en señal de pesar por la muerte del faraón, y el templete con la barca funeraria para ir al reino de Osiris con la momia encima. Los egipcios tuvieron grandes avances en medicina, operaciones exitosas en ojos lesionados, en
En la parte de abajo derecha se ve el tratamiento de traumas por fractura de brazos o de piernas, y a la izquierda se ve en ese dibujo una circuncisión masculina. Hacían prótesis. A los ciegos les daban de profesión el tocar instrumentos musicales como el arpa o la cítara. Abajo ven los instrumentos quirúrgicos de la época, y abajo en el gráfico de la tumba se ve un alumbramiento. Bueno, mis amigos, hemos terminado la primera parte de esta conferencia sobre 3.000 años de historia de la arquitectura y la ingeniería en el Antiguo Egipto. En la próxima conferencia terminaremos hasta la desaparición del Egipto faraónico, cuando por razones del destino entre unos cónsules romanos, César y Marco Antonio, en una pelea intestina en Roma de quién de los cónsules asumía el poder de emperador de Roma, Cleopatra se alió con Marco Antonio, y en la pelea de la batalla naval de Actium fueron derrotados Marco Antonio, aliado de Cleopatra, ante el César Octavio, y obviamente la desaparición de Egipto como gran imperio independiente de Roma hasta ese momento. Muchas gracias y muy buenas noches. Con el mayor gusto voy a responder las preguntas del chat individualmente y le haré llegar a los que han planteado preguntas, respuestas. Muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero, por siempre compartir con todos nosotros su conocimiento. Gracias por propiciar este espacio de tanto provecho, como lo mencionaba entonces el ingeniero, al correo que está apareciendo en este momento en pantalla. Pueden escribir sus preguntas, él personalmente va a responderlas y hacerles llegar entonces esas respuestas. Nuevamente, entonces, gracias al ingeniero por compartir con nosotros este espacio, y también para todas las personas que estuvieron conectadas y también para quienes lo vean en diferido. Gracias por estar atentas y participar también con sus preguntas y comentarios. Esperamos que este espacio haya sido de muchísimo provecho. Nuevamente agradecemos a Grupo Pospin, nuestro patrocinador. Muchas gracias también por hacer posible este espacio. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, @SciAntioquia. Allí podrán conocer mucho más sobre eventos, actividades y novedades del gremio. Nos vemos entonces en el próximo Jueves Cultural. Que tengan una feliz noche. Más de un siglo nos han hecho no solamente testigos, sino participantes activos del desarrollo de Antioquia y el país. Hoy miramos con alegría el pasado que hemos construido, aportando desde el acompañamiento y el liderazgo. Pero también vemos con ilusión el futuro al que sumaremos nuestra experiencia para el desarrollo. Somos un gremio fortalecido que contribuye al progreso mediante la ingeniería y la arquitectura, promoviendo buenas prácticas y garantizando un relacionamiento de alto nivel que redunde en beneficio de las comunidades. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, desde 1913, es la fuerza de la razón.